Paz de Cristo, hermanos. Una vez más nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, recibir el mensaje que tiene para nuestras vidas. Es un placer para mí poder compartir cada día con ustedes, poder tratar de atender a la iglesia, al pueblo de Dios, a nuestros hermanos a través de estos medios. No dejemos de orar y de buscar al Señor. El título de este día de la lección es La palabra de Dios. Voy a leer en la Biblia la versión El pueblo de Dios y leo en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, mis hermanos, es un manual para la vida. Dios nos ha creado. Y partiendo desde esa verdad, porque estas lecciones son para los que creen. Yo no voy a convencer a nadie, esa parte la hace Dios. Pero para el que cree que existe un Dios y que ese Dios es nuestro creador, el único que en realidad conoce el propósito, la función, la manera y todo lo concerniente a nuestra vida es nuestro creador, es nuestro Dios. La Biblia es el manual del fabricante que contiene todas las respuestas e instrucciones para cada uno de nosotros. La Biblia es un libro que nos lee a nosotros, es un espejo que nos muestra nuestra realidad. Todos los otros libros se leen, se examinan, pero al ir leyendo la Biblia, en realidad la Biblia nos lee a nosotros. Conforme leemos cada versículo, cada página, cada capítulo, la Biblia revela lo que está grabado en lo más profundo de nuestro corazón, ayudándonos a ir desarrollando nuestra vida. Así que nosotros debemos entender esto, que la palabra de Dios está viva. Sí, puede ser que algunos ya la tengamos en computadoras, celulares, tablets. Algunos todavía conservamos algunos ejemplares de la Biblia escrita en imprenta. Y probablemente ninguno de nosotros haya visto que en el celular o en el computador o en el velador de la noche, en la mesita de noche, haya salido a caminar. ¿Cómo que está viva? La palabra de Dios está viva. Quizás el elemento físico donde está impresa o guardada, usted crea que no, pero la palabra de Dios está viva y tiene el poder, escúchelo bien, de cambiar las circunstancias y moldear el carácter. Entendemos por la fe que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por el poder de la palabra de Dios. Algunos hemos osado decir que así como Dios es el Padre de la creación, se hizo hombre para nuestra redención y es el Espíritu Santo que nos visita, Dios también se hizo palabra a través de su palabra. La palabra de Dios cambia cosas, crea cosas, transforma cosas. Los decretos de Dios. Por eso tengo cuidado con esa palabra de decretar, cuando solo es una emoción que nace de mi corazón. Creo que solo Dios puede decretar. Y cuando Él decreta, cuando Él ordena, cuando su palabra trae alguna convicción, eso no lo rompe nadie. La palabra de Dios penetra el corazón, penetra el alma, dispone nuestras vidas para recibir la ayuda y la guía divina. Es la palabra de Dios la que examina los más íntimos deseos y pensamientos del corazón. Leamos, escuchemos, obedezcamos la palabra de Dios en nuestra vida cotidianamente. Un hijo de Dios, un discípulo del Señor Jesucristo no puede ser tal si no tiene un ejemplar, si no estudia, escucha, guarda, lee la palabra de Dios. Muchos han perdido la capacidad de poder leer. Gracias a Dios que la Escritura ya lo tenía previsto y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que veamos algunos aspectos de la palabra de Dios muy importante para que tengamos siempre deseos de guardarla, leerla, estudiarla, vivirla. Uno, la palabra de Dios guía nuestros pasos. La palabra de Dios nos da dirección. Por la palabra de Dios somos instruidos. En la noche, en medio de un campo, de un bosque, en la montaña, cuando usted anda de excursión, se le hace noche, en un acantilado, en el valle de sombra de muerte, ahí donde está más oscuro en la noche y una noche sin luna, es casi imposible ver por dónde uno va o distinguir cuál es el camino.
Eso pasa también con las vidas. En muchas ocasiones, en los puntos más decisivos de nuestras vidas, en los cuales nos enfrentamos, corremos en la oscuridad y la incertidumbre. No sabemos en realidad qué tenemos que hacer, qué esperar, hacia dónde ir. El corazón se confunde cuando se pregunta qué hacer, hacia dónde voltear, cuál es la dirección que debo seguir. El Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. La palabra de Dios ilumina tu camino y te guía a hacer lo que es seguro. Es una lámpara espiritual que nos da el entendimiento y la sabiduría para tomar las decisiones más importantes de la vida. Si tiene que elegir entre hot dog y hamburguesa, no necesita la palabra de Dios. Pero para las cosas realmente importantes, para aquellas que requieren una decisión sabia y donde hay que hacer dar un paso trascendente, entonces está la palabra de Dios para iluminarnos, para enseñarnos. Por la palabra de Dios somos equipados también. La palabra de Dios no solo ilumina el camino, sino que también equipa con las herramientas y principios necesarios para cumplir con el propósito que Dios ha dado a nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para corregir, para educar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Escúchelo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien siempre. La palabra de Dios equipa para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Debemos considerar la Biblia como el manual primordial de instrucciones para el ministerio y para la vida. Si lo hacemos, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Si no existe ninguna instrucción en la palabra de Dios de cómo decidir, vivir o actuar frente a una situación, entonces espere que la opinión de los expertos, Vox Populi, Vox Dei, y en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero si hay un consejo de la palabra de Dios con respecto a aquello, entonces hágale caso aunque se oponga al consejo de todo mundo. Siempre la palabra de Dios tendrá la razón. Debemos considerar la Biblia como el manual primordial de instrucciones para el ministerio y para la vida en general. Yo personalmente he visto y he vivido mucha frustración y malos ratos al olvidar a las verdades y consejos que nos entrega la palabra de Dios. Tener un panorama claro de qué es lo que Dios pide, aconseja y promete nos ayuda a tener todo en una perspectiva correcta. Muchas veces frente a este dolor, frente a esta incertidumbre, frente a estas decisiones, frente a esta rabia, frente a esta frustración, debo preguntarme qué es lo que Dios dijo al respecto de esto. ¿Lo que estoy esperando lo prometió Dios o es solo un deseo de mi corazón? ¿Esto que estoy viviendo es producto de mi necesidad, del consejo del corazón, de compararme con los demás? Muchos hemos llegado a las plantas de Cristo y sabemos lo que nos ha prometido. Dios vendrá por nosotros. Nos vamos a ir a estar para siempre con el Señor. Él es digno de toda honra, de toda gloria, pero hemos visto el camino de otros, cómo otros se han desarrollado, las cosas terrenales que han recibido y de pronto asumimos que a nosotros nos va a tocar de la misma manera, pero nos sentimos frustrados, nos sentimos amargados, pero ¿lo prometió Dios? Yo estoy bien claro que volví a la casa del Padre y el Señor me perdonó. Me recibió con los brazos abiertos, lo cual nunca ha cerrado, y siempre he tenido un lugar en su casa. Va a venir por mí un día y seré levantado para estar siempre con el Señor, para entre una multitud inmensa, donde no importa si me noto yo o no, Él será alabado. Eso no ha cambiado. Si me siento enfermo, si me siento empobrecido, si a veces me siento despreciado, traicionado, ¿me prometió Dios algún privilegio? ¿Me prometió Dios algún reconocimiento? ¿Me prometió Dios que toda inversión iba a salir bien?
Hay que considerar la palabra de Dios, es primordial. La palabra de Dios mejora el carácter, nos ayuda a desarrollarnos y a crecer. Nuestro propósito como hijos de Dios es ser como Jesús, crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Nuestro carácter formado en el mundo, guiado por la carne, por el pecado, debe cambiar para desarrollar el carácter del hijo, de la hija de Dios. Y esto se hace con la ayuda de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo que refleja mi imagen. Santiago 1, 23 y 24 dice: el que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se ve y se olvida de cómo es el que no la practica. La palabra de Dios es un espejo que refleja lo que hay en el corazón, llevando a hacer los ajustes necesarios al estilo de vida que llevamos. No obstante, cuando la palabra de Dios nos revela un área que hay que perfeccionar y nosotros no hacemos nada por cambiarla, o no obedecemos lo que Dios nos manda, es como mirarse en un espejo y querer ver algo que no está ahí, algo que no eres. Justificarse frente a una acusación de la palabra: no me estoy mirando bien. Disculparse por algo que Dios condena: no me estoy viendo bien. En otras palabras, el espejo no sirve de nada porque tú no estás haciendo los cambios que te pide la palabra de Dios. El espejo solo refleja lo que hay ahí, lo que se está parando frente a él. La palabra de Dios nos felicita o nos redarguye y nosotros tenemos que responder. La palabra de Dios no inspirará a cambiar a nadie, a menos que nosotros pongamos atención en lo que la palabra de Dios refleja. Esto es lo que sucede entre la promesa y el requisito que la palabra de Dios ordena para recibirlo o recibirla. Dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y las personas reclaman la presencia de Dios, el amparo de Dios, el resguardo de Dios, que por su gracia y misericordia muchas veces el Señor lo regala igual. Pero la promesa está con un requisito, dice: y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces muchas veces queremos tomar la promesa, pero no obedecer a la palabra. Y es el requisito para recibir la promesa. La palabra de Dios, junto con cambiar nuestro carácter para ayudarnos a ser como Jesús en el discipulado, también remueve las impurezas de nuestra vida. Efesios 5:26 dice: para santificarla, Él la purificó con el bautismo del agua y por la palabra. La palabra de Dios es como un jabón espiritual que remueve las impurezas y el exceso de escombros de pecado. Conforme más habite la palabra de Dios en nosotros, más limpiará de actitudes y deseos enfermizos que había secretamente en nuestros corazones. Desarrolla el carácter poco a poco y va guiando el alma conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 119, versículo 9 dice: ¿Cómo un joven llevará una vida honesta? Cumpliendo tus palabras. La palabra de Dios en medio de una crisis como esta es un bálsamo que desciende sobre nosotros, aceite que nos renueva, es agua que refresca nuestro ser. Deuteronomio 32:2 dice: que mi enseñanza descienda como lluvia y mi palabra caiga como rocío, como aguaceros sobre la hierba, como chaparrones sobre el pasto. La enseñanza que viene de la palabra de Dios como lluvia que cae sobre una siembra de césped nuevo. Como ya sabemos que el agua refresca y da vida a todo lo que vive en este planeta, la palabra de Dios refresca y sacia la sed de nuestro seco y necesitado corazón. Uno más, la palabra de Dios también guarda, fortalece nuestra fe, es un escudo, nos protege del pecado. Salmo 119:11 dice: conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Al escuchar y guardar la palabra de Dios en el corazón, se construye un escudo contra la tentación y contra el pecado. Si guardamos la palabra de Dios en el corazón, esta mejorará la manera en que manejamos cada situación y nos guardará de caer bajo el peso del pecado.
Nos protege de Satanás. Efesios 6:17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Literalmente, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios es un arma en contra de Satanás y de sus ataques espirituales. Cuando usted conoce la palabra de Dios, tiene muy poco que hacer el diablo en nuestras vidas, pues no nos puede amedrentar. Sabemos que nos guarda, no nos puede guiar por el mal camino, conocemos la verdad. No puede venir a atacarnos porque sabemos defendernos por las promesas y las verdades de la palabra de Dios. Literalmente la palabra de Dios es un arma contra Satanás y sus ataques espirituales. Por eso es tan importante estudiar, conocer las escrituras y ponerlas por obra. Cada vez que Satanás tentó a Jesús, su respuesta fue, escrito está. Y le contestó con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos muestra cómo usar la palabra de Dios como un arma. Así que recuerde, mi hermano, el consejo de este día. Guarde, aprecie, viva por la palabra de Dios. Terminamos Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, que saben de Dios y no saben nada de Biblia. ¿A qué Dios conoce? Por eso que hay una imagen tan deformada de lo que Dios es, de lo que debiera hacer o no hacer, porque no están siguiendo lo que la Biblia enseña. Cuanto más lea y la aplique a su vida, descubrirá mejor la esencia de Dios y la voluntad que tiene para nosotros. Diariamente encontramos nueva fuerza e inspiración para resolver los problemas que nos depara cada día y sus afanes. Podemos decir que uno de los propósitos de la Biblia es ayudar a escribir nuestra propia historia, la cual tendrá un final muy victorioso y bendecido si guardamos la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solamente guárdate de hacer conforme a las palabras que mi siervo Moisés te enseñó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos decir entonces que mi vida será bendecida, prosperada, victoriosa, o estaremos en derrota, de acuerdo a si estamos viviendo como Dios manda. No es solamente un libro más que hay que leer, es un libro que hay que vivir. La palabra de Dios nos da nutrientes espirituales y el sustento necesario para crecer firmes como creyentes. Lo que es la comida para el cuerpo, no solo de pan vivirá el hombre. Lo es la palabra de Dios a nuestro espíritu. Es por eso que no podemos pasar un día sin estar cerca de su palabra, sin estarla estudiando, sin estar buscando el consejo del Señor. Ábrale su corazón a la palabra de Dios. Dígale al Señor que le hable, la palabra es viva. Va a haber más cambios de lo que usted cree, se lo puedo decir por experiencia. Dios es fiel, su palabra es verdad, Él cumple sus promesas. Viva como Dios le pide y espere todo lo que Dios promete. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesucristo, gracias por su palabra. Su palabra es espíritu y su palabra es vida. Su palabra nos cambia, su palabra nos enseña, su palabra nos guía, su palabra nos protege. Señor, le ruego que su palabra viva y eficaz venga a nuestras vidas y nos guíe, que su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, nos enseñe la palabra y que podamos vivir por ella. Apartado de usted no podemos hacer nada, pero tomado de su palabra tenemos todas las promesas. Tenemos la palabra profética más segura. Denos, Señor, autoridad en su palabra. Ayúdenos a vivir la guerra espiritual en las promesas y en las verdades de su palabra. Que venga su palabra ahora, haga vida en nuestros corazones y nos guíe en el camino de la verdad y de la santidad. Para su gloria se lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Vivamos por la palabra. Ella nos traerá vida y victoria.